Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y los viernes les estoy compartiendo conceptos de este diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. El día de hoy iniciaremos los conceptos con la letra D y vamos a leer el concepto defensa. Espero que les guste. Defensa, conjunto de operaciones cuya finalidad consiste en reducir o suprimir toda modificación susceptible de poner en peligro la integridad y la constancia del individuo biopsicológico. En la medida en que el yo se constituye como la instancia que encarna esta constancia y que busca mantenerla, puede ser descrito como lo que está en juego y el agente de estas operaciones. La defensa de un modo general afecta a la excitación interna, pulsión, y electivamente a las representaciones, recuerdos, fantasías que aquella comporta en una determinada situación capaz de desencadenar esta excitación en la medida en que es incompatible con dicho equilibrio y por lo tanto displacentero para el yo. Los afectos displacenteros, motivos o señales de la defensa pueden ser también el objeto de esta. El proceso defensivo se explica en mecanismos de defensa más o menos integrados al yo. La defensa marcada e infiltrada por aquello sobre lo que en definitiva actúa la pulsión adquiere a menudo un carácter compulsivo y actúa al menos parcialmente en forma inconsciente. Al situar en primer plano la noción de defensa en la histeria y muy pronto también en otras psiconeurosis, Freud estableció su propia concepción de la vida psíquica en oposición a los puntos de vista de sus contemporáneos. Los estudios sobre la histeria muestran toda la complejidad de las relaciones existentes entre la defensa y el yo, al cual se atribuye aquella. En efecto, el yo es aquella región de la personalidad, aquel espacio que se intenta proteger de toda perturbación, por ejemplo, conflictos entre deseos opuestos. Es también un grupo de representaciones que se hallan en desacuerdo con una representación incompatible con él, siendo la señal de esta incompatibilidad un efecto displacentero. Finalmente es agente de la operación defensiva. En los trabajos de Freud, donde se elabora el concepto de psiconeurosis de defensa, se realiza siempre la idea de incompatibilidad de una representación con el yo. Los diferentes tipos de defensa consisten en las diferentes formas de tratar esta representación, actuando en especial sobre la separación de ésta del afecto que originalmente estaba ligado a ella. Por otra parte, sabemos que Freud muy pronto opuso a la psiconeurosis de defensa las neurosis actuales, grupo de neurosis en las cuales un aumento intolerable de la tensión interna, debido a una excitación sexual no descargada, encuentra su salida en diversos síntomas somáticos. Resulta significativo el hecho de que en este último caso, Freud rehúsa hablar de defensa, a pesar de que también aquí hay una forma de proteger el organismo y buscar la restauración de cierto equilibrio. La defensa, ya en el mismo momento de su descubrimiento, es implícitamente diferenciada de las medidas que adopta un organismo para reducir cualquier aumento de tensión. En la misma época en que Freud intenta especificar las diversas modalidades del proceso defensivo según las enfermedades y cuando la experiencia de la cura le permite reconstruir mejor en los estudios sobre la histeria, el desenvolvimiento de este proceso, resurgimiento de los afectos displacenteros que han motivado la defensa, escalonamiento de las resistencias, estratificación del material patógeno, etc., intenta dar un modelo metapsicológico de la defensa. En un principio esta teoría se refiere, como sucederá constantemente después, a una oposición entre las excitaciones externas, de las que se puede huir o contra las cuales existe un dispositivo de barrera mecánica que permite filtrarlas, véase protector contra las excitaciones, y las excitaciones internas de las que no es posible huir. Contra esta agresión desde dentro, que es la pulsión, se constituyen los diferentes procedimientos defensivos. El proyecto de psicología científica aborda de dos maneras el problema de la defensa. 1. Freud busca el origen de lo que llama defensa primaria en una experiencia de dolor, de igual modo que encontró el modelo del deseo y de su inhibición por el yo en una experiencia de satisfacción. Con todo, esta concepción no puede aprenderse en el proyecto con tanta claridad como la de la experiencia de satisfacción. 2. Freud intenta distinguir una defensa normal
y una defensa patológica. La primera actúa en el caso de una reviviscencia de una experiencia penosa. Es preciso que el yo haya podido ya, durante la experiencia inicial, empezar a inhibir el displacer por medio de catexis laterales. Cuando se repite la catexis de la huella anémica, se repite también el displacer, pero las facilitaciones del yo ya están establecidas. La experiencia muestra que la segunda vez la liberación de displacer es menos importante y finalmente, tras varias repeticiones, se reduce a la intensidad conveniente al yo de una señal. Tal defensa evita al yo el peligro de verse sumergido e infiltrado por el proceso primario, como ocurre en la defensa patológica. Ya es sabido que Freud encuentra la condición para esta última en una escena sexual que cuando se produjo no suscitó defensa, pero cuyo recuerdo reactivado desencadena desde dentro una magnitud de excitación. La atención se halla dirigida hacia las percepciones que habitualmente dan lugar a la liberación de displacer. Ahora bien, aquí no se trata de una percepción, sino de una huella anémica que de forma inesperada libera displacer, y el yo es informado de ello demasiado tarde. Esto explica que en un proceso del yo se produzcan consecuencias que habitualmente solo se observan en los procesos primarios. Así, la condición de la defensa patológica consiste en el desencadenamiento de una excitación de origen interno que provoca displacer y contra la cual no se ha establecido ningún aprendizaje defensivo. Por consiguiente, no es la intensidad del afecto en sí lo que motiva la puesta en marcha de la defensa patológica, sino condiciones muy específicas que no pueden englobarse en una percepción desagradable ni tampoco en el recuerdo de una percepción penosa. Según Freud, estas condiciones solo se cumplirían en la esfera de la sexualidad. Cualesquiera que sean las modalidades del proceso defensivo en la histeria, la neurosis obsesiva, la paranoia, etc., los dos polos del conflicto son siempre el yo y la pulsión. El yo intenta protegerse frente a una amenaza interna. Esta concepción, si bien resulta confirmada constantemente por la clínica, no deja de plantear un problema teórico que Freud siempre tuvo presente, como la descarga pulsional, que por definición está destinada a producir placer, puede ser percibida como displacer o como una amenaza de displacer hasta el punto de poner en marcha una defensa. La diferenciación tópica del aparato psíquico permite enunciar que aquello que constituye placer para un sistema representa displacer para otro, el yo. Pero este reparto de papeles obliga a explicar lo que hace que determinadas exigencias pulsionales sean contrarias al yo. Una solución teórica que Freud rechazó es aquella en la cual la defensa entraría en acción, cuando la tensión aumenta en forma intolerable porque una emoción pulsional se halla insatisfecha. Así, el hambre insatisfecha no es reprimida, cualquiera que sean los medios de defensa de que dispone el organismo para enfrentarse a una amenaza de este tipo. No se trata aquí de la defensa en sentido psicoanalítico. Para explicar esta no es condición suficiente, la homeostasis del organismo. ¿Cuál es el móvil último de la defensa del yo? ¿Por qué percibe este como displacer una determinada moción pulsional? Esta pregunta fundamental en psicoanálisis puede encontrar diversas respuestas, que por lo demás no se excluyen necesariamente entre sí. Con frecuencia se admite una primera distinción referente al origen último del peligro inmanente, a la satisfacción pulsional. Puede considerarse la propia pulsión como peligrosa para el yo, como una agresión interna. También puede adscribirse en último análisis todo peligro a la relación del individuo con el mundo exterior. Entonces la pulsión es peligrosa por los daños reales a que podría conducir su satisfacción, y sobre todo su reinterpretación de la fobia le lleva a conceder un papel primordial a la angustia ante un peligro real, y en último término a considerar como derivada de esta la angustia neurótica o angustia ante la pulsión. Si abordamos el mismo problema desde el punto de vista de la concepción del yo, las soluciones variarán evidentemente según se haga recaer el acento en su función de agente de la realidad y representante del principio de realidad, o se insista en su compulsión a la síntesis, o se le describa ante todo como una forma, especie de duplicado intrasubjetivo del organismo regulado,
como este por un principio de homeostasis. Finalmente, desde el punto de vista dinámico, puede intentarse explicar el problema planteado por el displacer de origen pulsional por la existencia de un antagonismo que no sería solo el de las pulsiones y la instancia del yo, sino el de dos clases de pulsiones con objetivos opuestos. Este último camino es el seguido por Freud en los años 1910-1915, al oponer a las pulsiones sexuales las pulsiones de autoconservación o pulsiones del yo. Como es sabido, este par pulsional será sustituido en la última teoría de Freud por el antagonismo entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte, y esta nueva oposición ya no coincide directamente con el juego de fuerzas presentes en la dinámica del conflicto. La misma palabra defensa, sobre todo cuando se utiliza de un modo absoluto, es fuente de equívocos y exige algunas distinciones conceptuales. Dicha palabra designa tanto la acción de defender, tomar la defensa, como la de defenderse. Por otra parte, en francés se añade el concepto de défense de, es decir, de prohibición. En consecuencia, sería útil distinguir diversos parámetros de la defensa, incluso aunque estos coincidan más o menos unos con otros. Lo que está en juego, el lugar psíquico amenazado, su agente, el soporte de la acción defensiva, su finalidad. Por ejemplo, la tendencia a mantener y restablecer la integridad y la constancia del yo y evitar toda perturbación que se traduciría subjetivamente por displacer. Sus motivos, lo que enuncia la amenaza y pone en marcha el proceso defensivo, afectos reducidos a la función de señales, señal de angustia y finalmente sus mecanismos. Para terminar, la distinción entre la defensa en el sentido casi estratégico que ha adquirido en psicoanálisis y lo prohibido, especialmente en la forma que se presenta en el complejo de Edipo, al tiempo que subraya la heterogeneidad de dos niveles, el de la estructuración del aparato psíquico y el de la estructura del deseo y de las fantasías más fundamentales, deja sin resolver el problema de su articulación en la teoría y en la práctica de la cura. Espero que les sirva la lectura de este concepto de defensa de este diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Los espero el próximo viernes para continuar con este diccionario. Muchas gracias por escuchar.